La clase media es un grupo socioeconómico que se sitúa entre la clase baja y la clase alta en una sociedad. A menudo se caracteriza por tener ingresos y un nivel de vida moderado, con acceso a bienes y servicios básicos, como la educación, la atención médica y la vivienda, pero sin el lujo o la riqueza extrema de la clase alta. Las características comunes de la clase media son: los ingresos estables, tienen un ingreso que les permite cubrir sus necesidades y algunos lujos sin vivir en la pobreza, pero tampoco poseen una riqueza desmedida. Suelen tener acceso a niveles más altos de educación, como estudios universitarios, lo que les permite tener empleos bien remunerados. Tienen buenas oportunidades laborales, muchas veces en sectores como el comercio, los servicios, la administración o profesiones liberales. La clase media frecuentemente posee bienes como casas o automóviles, aunque pueden estar pagando por ellos mediante créditos o hipotecas. Llevan un estilo de vida que puede incluir vacaciones periódicas, acceso a tecnología, entretenimiento y actividades recreativas, pero con un enfoque en el ahorro y la planificación financiera. El tamaño y la definición exacta de la clase media pueden variar según el país y su estructura económica, ya que lo que se considera clase media en un país puede no ser lo mismo en otro debido a diferencias en los costos de vida, los salarios y las expectativas culturales. A continuación, vamos a ver más a fondo sobre la clase media y por qué la mayoría de personas piensan que lo son. Dale like si te está gustando, gracias por los comentarios y por suscribirte a nuestro canal de Diverdocus, Finanzas Personales. Sigamos. ¿Por qué la gente piensa que es de clase media? Muchas personas se consideran de clase media por una combinación de factores psicológicos, económicos y culturales. Existen varias razones que explican esta percepción. La clase media suele asociarse con un nivel de vida cómodo y estable, donde se tiene acceso a servicios esenciales como educación, salud y vivienda. Aquellos que logran cubrir estas necesidades y mantener una cierta seguridad económica tienden a identificarse con este grupo. La gente a menudo se define en función de comparaciones con su entorno. Si una persona percibe que su ingreso y estilo de vida están por encima de los niveles de la clase baja, pero no alcanzan la opulencia de la clase alta, es natural que se sitúe en la clase media. Esta autoevaluación es más relativa que basada en cifras económicas concretas. Contar con empleos estables, beneficios como seguros de salud o pensiones, y la posesión de bienes como casas o automóviles refuerza la percepción de pertenencia a la clase media. Estas señales de estabilidad financiera actúan como indicadores visibles de estatus. A su vez, esta clase está asociada con valores como la educación, el esfuerzo y la movilidad social. Para muchas personas, identificarse con la clase media refleja un ideal de éxito personal, reforzado por sus logros y aspiraciones. El concepto de clase media es amplio y varía según el contexto económico y social de cada país. En muchos lugares, los umbrales que la definen son lo suficientemente flexibles como para incluir a un segmento considerable de la población. En sociedades de economías de mercado, se promueve la idea de que el esfuerzo y el trabajo duro permiten ascender en la escala social. Esto lleva a que personas, incluso con dificultades económicas, se vean a sí mismas como parte de la clase media o en camino de serlo. Los medios de comunicación también juegan un rol clave, proyectando una imagen aspiracional de la clase media, asociada con éxito, estabilidad y valores deseables. Esto genera un deseo colectivo de pertenecer a este grupo, incluso cuando la realidad económica no siempre lo refleja. Además, en muchas culturas, la clase baja está relacionada con ciertos estigmas sociales. Para evitar ser identificadas con esta, algunas personas prefieren considerarse de clase media, aun cuando sus ingresos no correspondan del todo. La clase media es percibida como un grupo deseable y su definición es lo suficientemente amplia para que muchas personas se identifiquen con ella, encontrando en ese estatus seguridad y aceptación social. ¿Cómo saber si eres de clase media? Hay varios factores que pueden ayudarte a determinar si perteneces a la clase media.
En primer lugar, los ingresos suelen ser suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación, con margen para ciertos lujos como vacaciones o entretenimiento. En algunos países, se considera que los ingresos familiares deben situarse entre el 67% y el 200% del ingreso promedio nacional. Si tu estabilidad económica te permite vivir cómodamente sin excesos, es probable que estés en este grupo. El empleo estable es otro rasgo característico de la clase media, con trabajos en sectores como el comercio, administración, profesiones liberales o servicios. Estos empleos suelen ofrecer beneficios laborales como seguros médicos, pensiones y vacaciones pagadas. El acceso a la educación superior o técnica es una prioridad, ya que las personas de clase media invierten en su formación o la de sus hijos para mejorar sus oportunidades laborales. La propiedad de bienes como una vivienda, automóvil o dispositivos tecnológicos modernos también es común, aunque muchas veces se compran mediante créditos o hipotecas. Un estilo de vida cómodo, con la posibilidad de participar en actividades recreativas, viajar ocasionalmente o salir a comer fuera, es típico de este grupo. También se enfocan en el ahorro y la planificación a largo plazo para asegurar su estabilidad futura. La seguridad financiera es fundamental, lo que les permite enfrentar emergencias sin caer en dificultades graves, aunque puedan tener deudas controladas. Disponer de ahorros o fondos de jubilación es un signo de estabilidad. La clase media está estrechamente vinculada a la movilidad social. Quienes se consideran parte de este grupo suelen aspirar a mejorar su situación económica a través del trabajo y la educación, con expectativas de ofrecer a sus hijos mejores oportunidades. Además, el contexto social influye en esta percepción. Si sientes que tu nivel de vida es superior al de quienes se encuentran en situación de pobreza, pero lejos del lujo de los más ricos, es probable que te identifiques con la clase media. Este estatus también depende del costo de vida en tu región. En áreas con altos costos, como grandes ciudades, se requieren ingresos más altos que en zonas rurales o países en desarrollo para pertenecer a la clase media. Finalmente, el acceso a servicios esenciales como atención médica, transporte, electricidad y agua potable, y la capacidad de pagar por servicios de calidad, aunque no de lujo, son factores clave para definir tu pertenencia a este grupo. Diferencias entre clase trabajadora, clase media y rica. Las diferencias entre la clase trabajadora, la clase media y la clase rica se observan en varios aspectos fundamentales como ingresos, empleo, educación, seguridad financiera y estilo de vida. En términos de ingresos, la clase trabajadora suele tener salarios más bajos que cubren apenas las necesidades básicas, como vivienda y alimentación, con poco margen para ahorrar o disfrutar de lujos. En cambio, la clase media puede permitirse cubrir necesidades básicas y algunos lujos, aunque dependen de empleos estables. La clase rica, por su parte, disfruta de ingresos significativamente altos que provienen no solo del trabajo, sino de inversiones y propiedades, lo que les permite mantener un estilo de vida lujoso sin depender de su empleo. En cuanto al tipo de empleo, la clase trabajadora suele desempeñar trabajos manuales o técnicos, a menudo físicamente exigentes y con menor estabilidad. La clase media, en cambio, accede a empleos más calificados y estables, generalmente en sectores como la administración o las profesiones liberales. La clase rica está compuesta por empresarios, inversionistas o altos ejecutivos que generan ingresos a través de negocios o propiedades. En lo que respecta a la educación, la clase trabajadora tiene un acceso más limitado, generalmente concentrándose en la formación técnica o vocacional. La clase media, en cambio, prioriza la educación superior como un medio para ascender socialmente. Las familias de clase rica suelen acceder a las mejores instituciones educativas, nacionales e internacionales, invirtiendo en la educación de élite para sus hijos. Las diferencias también son notables en la propiedad y el patrimonio. La clase trabajadora a menudo alquila o posee viviendas bajo hipotecas pesadas, mientras que la clase media puede ser propietaria de su casa, automóvil y otros bienes materiales. La clase rica, por su parte,
posee grandes activos y propiedades, incluyendo inversiones y negocios, lo que les otorga una independencia financiera que trasciende generaciones. En términos de estilo de vida, la clase trabajadora tiende a centrarse en cubrir las necesidades básicas, con un acceso más limitado a actividades recreativas. La clase media disfruta de mayor comodidad, con posibilidad de viajar y participar en actividades culturales, aunque deben planificar para evitar deudas. La clase rica, en cambio, lleva un estilo de vida de lujo, con acceso a bienes y servicios exclusivos. La seguridad financiera es otro aspecto clave. Mientras la clase trabajadora depende de su salario para cubrir los gastos diarios y enfrenta más riesgos ante emergencias, la clase media tiene mayor estabilidad financiera, aunque también está sujeta a los vaivenes del empleo. La clase rica, sin embargo, tiene una alta seguridad financiera y su patrimonio diversificado les permite enfrentar crisis sin comprometer su estilo de vida. La movilidad social varía entre estas clases. La clase trabajadora enfrenta más obstáculos para ascender económicamente, aunque la educación puede ofrecer oportunidades. La clase media tiene más posibilidades de movilidad, tanto hacia la clase alta como descendente en tiempos de crisis. La clase rica, por su parte, tiene mecanismos para proteger su estatus y, en muchos casos, su riqueza es heredada, lo que asegura su permanencia en lo alto de la estructura social. Estas diferencias reflejan cómo cada grupo vive, trabaja y accede a oportunidades en la sociedad, con claras distinciones en ingresos, empleo, educación y estabilidad financiera. ¿Por qué se dice que la clase media no existe o está desapareciendo? La idea de que la clase media no existe o está desapareciendo se debe a diversos factores que han afectado su estabilidad y estructura en las últimas décadas. Un aspecto central es el crecimiento de la desigualdad económica, con la concentración de la riqueza en una pequeña élite mientras muchos que antes pertenecían a la clase media han visto sus ingresos estancados o disminuidos. Esto ha generado una mayor polarización, reduciendo el espacio que tradicionalmente ocupaba la clase media. Además, aunque la economía ha crecido, los salarios reales de este grupo no han seguido el mismo ritmo, lo que afecta su capacidad para mantener un estilo de vida que históricamente se asociaba con estabilidad. A este estancamiento salarial se suma el aumento del costo de vida en áreas esenciales como vivienda, salud y educación, lo que ha complicado aún más su situación económica. Otro factor es la transformación del mercado laboral. La automatización y la globalización han desplazado muchos empleos tradicionales de la clase media, especialmente en sectores industriales. Los trabajos que los han reemplazado suelen ser temporales, con menos beneficios y salarios más bajos, lo que genera mayor precariedad y vulnerabilidad. El endeudamiento creciente también juega un papel importante. Para sostener su nivel de vida, muchas familias recurren al crédito, creando una situación financiera frágil. Esta deuda genera una ilusión de pertenencia a la clase media, pero en realidad aumenta la inestabilidad económica. La movilidad social, antes una característica clave de la clase media, también se ha visto afectada. El acceso a la educación, un camino tradicional para ascender económicamente, se ha vuelto más costoso, dificultando que las nuevas generaciones mejoren su situación. La sensación de inseguridad económica está cada vez más presente, incluso entre quienes se consideran parte de la clase media. El temor a perder el empleo, no poder pagar una hipoteca o enfrentar crecientes deudas crea una percepción de fragilidad que alimenta la idea de que la clase media está desapareciendo. Esta clase enfrenta una creciente presión debido a la desigualdad, el estancamiento de los salarios y la mayor inseguridad económica, lo que genera la sensación de que está en retroceso o se está desvaneciendo. Esto es lo que debes ganar para ser considerado de clase media en Estados Unidos. Según la región y otros factores, hay un ingreso mínimo y máximo del cual te podrías considerar de clase media. La definición de clase media en Estados Unidos es un tema que ha sido objeto de análisis constante, particularmente en los últimos años debido a los cambios económicos y sociales que han afectado a la sociedad. En este contexto, el aumento en el costo de vida en ciudades como Nueva York ha sido un factor clave,
posicionando a algunas áreas urbanas en los primeros lugares en cuanto a los desafíos que enfrentan sus habitantes para mantener su estatus económico. Para ayudar a las familias a comprender mejor su posición dentro de esta categoría, el Pew Research Center desarrolló una herramienta en línea. Esta calculadora permite determinar si una familia pertenece a la clase media basándose en factores como los ingresos anuales, el tamaño del hogar y la ubicación geográfica. Es un recurso valioso para quienes desean saber dónde se sitúan económicamente en función de las características específicas de su situación. El proceso es sencillo, el usuario selecciona su estado, área metropolitana, ingresos familiares y número de personas en el hogar, lo que permite comparar su situación con la de otros en la misma área. Además de calcular el estatus socioeconómico, la herramienta también ofrece un análisis más detallado. Permite incluir información adicional, como la edad, educación, raza o etnia, y estado civil, lo que proporciona un panorama más amplio y una comparación más precisa respecto a otras familias en Estados Unidos. Esto es especialmente útil en un país donde la clase media ha experimentado una notable reducción en las últimas décadas. Según datos del Pew Research Center, en 2021, aproximadamente la mitad de los estadounidenses pertenecía a la clase media, mientras que el porcentaje de hogares de bajos ingresos y altos ingresos se situaba en el 29% y 19%, respectivamente. El ingreso necesario para ser considerado parte de la clase media varía considerablemente según el área de residencia, reflejando las disparidades en el costo de vida. Ciudades como San Francisco, Nueva York y Boston requieren ingresos significativamente más altos en comparación con otras áreas del país. Esto refuerza la importancia de herramientas como la calculadora del Pew Research Center, que ajusta estos umbrales a las realidades locales y ayuda a las familias a situarse dentro de un espectro económico en constante cambio. Esta calculadora no solo ofrece una perspectiva sobre el estatus de clase media, sino que también refleja los profundos cambios que ha vivido esta clase en los últimos años. Las variaciones en los ingresos necesarios para mantenerse en este nivel económico subrayan las complejidades de definir lo que significa ser clase media en un país tan diverso como Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva York necesitarías un ingreso mínimo de $56,000 americanos y un máximo de $169,000 al año para ser considerado de clase media, mientras que en Tampa serían entre $42,000 a $126,000 anuales. ¿Cómo saber si eres una persona rica, de clase media o pobre en tu país? Determinar si perteneces a una clase socioeconómica como rica, media o pobre en tu país depende de varios factores que van más allá de los ingresos. Aunque el dinero que ganas es un aspecto crucial, también influyen otros elementos como el costo de vida en tu región, el tamaño de tu hogar y las necesidades básicas que puedes cubrir. Generalmente, los gobiernos y organizaciones internacionales utilizan indicadores que comparan los ingresos familiares con el promedio nacional o regional, ajustados al tamaño de la familia y la zona donde vives. Una forma práctica de saber en qué nivel te encuentras es analizar si puedes cubrir con comodidad los gastos esenciales como vivienda, alimentación, educación, salud y transporte, y aún así disponer de un margen para ahorrar o disfrutar de ciertos lujos ocasionales. En el caso de las personas ricas, por lo general, sus ingresos superan con creces sus necesidades, lo que les permite acumular patrimonio y disfrutar de un estilo de vida con comodidades superiores a la media. La clase media, por otro lado, suele tener un nivel de ingresos que permite mantener una vida digna, pero con algunas limitaciones, especialmente si los costos aumentan o surgen imprevistos. Las personas en situación de pobreza, en cambio, suelen enfrentarse a dificultades para cubrir los gastos esenciales, lo que les genera una constante inestabilidad económica. En muchos países existen herramientas, como calculadoras o informes, que te permiten hacer una evaluación más precisa en función de tu ubicación geográfica y otros factores. Estas herramientas ajustan los ingresos a las realidades locales, lo que ayuda a identificar con mayor claridad si perteneces a la clase media, alta o baja. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el bienestar económico no solo depende de los ingresos, sino también de la estabilidad laboral,
la acumulación de bienes y la posibilidad de crecimiento financiero a largo plazo. Para determinar tu posición económica es necesario evaluar tanto tu ingreso en relación con el promedio en tu país como el nivel de vida que ese ingreso te permite llevar. Este análisis puede brindarte una idea clara de tu estatus socioeconómico y ayudarte a tomar decisiones sobre tu futuro financiero. ¿Cómo saber a qué clase social perteneces en España? Tu sueldo tiene un impacto directo en tu estilo de vida, tus oportunidades y tus limitaciones. La mayoría de las personas se identifican con la clase media, un grupo que permite cierto nivel de comodidad, pero dentro de límites prudentes. De hecho, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, en noviembre de 2023, el 44,6% de los encuestados en España se considera parte de la clase media. Pero ¿cómo se determina realmente a qué clase social perteneces? Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, utilizan el nivel de ingresos como criterio principal para clasificar a las personas en distintas clases sociales. El método de la OCDE se basa en analizar los ingresos promedio de cada país y calcular a qué clase pertenece cada grupo en función de su renta. Este enfoque divide a la población en clase baja, media y alta. De acuerdo con la OCDE, la mediana de ingresos en España en 2019 fue de 15.193 euros anuales. A partir de esa cifra, se define que la clase baja corresponde a quienes ganan por debajo del 75% de ese valor, la clase media a quienes se sitúan entre el 75% y el 200%, y la clase alta a quienes superan ese 200%. La clase baja incluye a aquellos que ganan hasta 11.395 euros al año, o menos de 1.343 euros al mes. La clase media abarca a quienes perciben entre 11.395 y 30.386 euros anuales, lo que equivale a ingresos mensuales de entre 1.343 y 3.581 euros. La clase alta está compuesta por quienes superan los 30.386 euros al año, o más de 3.581 euros al mes. La clase baja enfrenta desafíos económicos significativos. Con ingresos limitados, sus miembros suelen vivir en alquiler, a menudo en áreas más asequibles. El acceso a la vivienda propia es complicado, al igual que el ahorro. El consumo de bienes no esenciales es reducido, y la dependencia del transporte público es alta. El sistema de salud público es su principal fuente de atención, y los empleos son generalmente de baja remuneración, con poca estabilidad laboral. Por otro lado, la clase media representa el grupo más amplio de la población. Sus integrantes tienen más estabilidad laboral y suelen acceder a niveles educativos más altos, con más posibilidades de adquirir vivienda, generalmente a través de hipotecas. La clase media tiene una capacidad moderada de ahorro y combina el uso de la sanidad pública con servicios privados. El consumo de bienes no esenciales es más frecuente y suelen tener vehículos propios, aunque también usan transporte público cuando es conveniente. La clase alta disfruta de un nivel de vida mucho más elevado. Con ingresos que permiten poseer propiedades en zonas exclusivas y múltiples vehículos, este grupo accede sin problemas a servicios médicos y educativos privados de alta calidad, incluyendo instituciones internacionales. Sus miembros disfrutan de experiencias y productos de lujo y cuentan con una notable capacidad de ahorro e inversión. Los empleos que ocupan suelen ser altamente remunerados, con cargos de responsabilidad y estabilidad. El análisis del salario es fundamental para identificar a qué clase social perteneces, pero también es crucial considerar otros factores, como el acceso a la educación, el tipo de empleo y las condiciones de vida en general. ¿Cómo piensa la gente de clase media, pobre y rica? La manera de pensar de las personas varía según su clase social, ya que las experiencias, recursos y preocupaciones cotidianas influyen en su visión del mundo. Aquellos de clase media suelen enfocarse en la estabilidad y el progreso. Valoran el ahorro, el trabajo duro y la educación como herramientas para mejorar su situación. Su mentalidad gira en torno a mantener lo que han logrado y,
en muchos casos, buscan seguridad a largo plazo a través de inversiones como una vivienda o la educación de sus hijos. Además, suelen tener un enfoque equilibrado entre gastar en experiencias y asegurar su futuro financiero. Por otro lado, las personas de clase baja a menudo enfrentan más incertidumbre económica, lo que afecta su forma de pensar. Sus decisiones suelen estar orientadas hacia la supervivencia a corto plazo, priorizando la satisfacción de necesidades básicas como vivienda, alimentación y salud. La falta de recursos puede limitar su capacidad de planificar a largo plazo, lo que hace que enfoquen sus esfuerzos en resolver problemas inmediatos. Esta mentalidad está influenciada por el estrés y la preocupación por mantener un mínimo de bienestar diario. En contraste, las personas de clase alta suelen pensar de manera más estratégica y a largo plazo. Con más recursos a su disposición, pueden permitirse asumir riesgos calculados, invirtiendo en negocios, propiedades o experiencias que les generen más ingresos o crecimiento personal. Su enfoque está orientado hacia la acumulación de patrimonio, la diversificación de sus fuentes de ingresos y el legado que pueden dejar a las futuras generaciones. Además, tienden a priorizar la calidad de vida, dedicando tiempo a actividades que les generen satisfacción personal, como viajar, acceder a educación exclusiva o participar en actividades filantrópicas. Cada una de estas clases sociales desarrolla una mentalidad acorde a sus circunstancias, ya sea buscando estabilidad, resolviendo necesidades inmediatas o planificando el crecimiento y la seguridad a largo plazo. ¿Cuánto dinero deberías tener para pertenecer al 1% más rico de estos países del mundo? Mónaco encabeza la lista mundial con la mayor densidad de personas superricas. Para formar parte del 1% más acaudalado del Principado, se requiere un patrimonio neto de $12,4 millones, una cifra que lo sitúa muy por encima de otros países. En Suiza, el segundo lugar, el umbral es de 6,6 millones, casi la mitad de lo que se necesita en Mónaco. Australia sigue con 5,5 millones, mientras que Nueva Zelanda y Estados Unidos exigen 5,2 y 5,1 millones respectivamente. Irlanda completa la lista con 4,3 millones. En Europa, el Reino Unido, Italia y España mantienen diferencias más reducidas en los niveles de riqueza necesarios para ingresar al 1%. En el caso de España serías muy rico a partir de los $2,5 millones, unos 2.225.375 euros aproximadamente. En Asia, Singapur lidera con 3,5 millones, seguido de Hong Kong con 3,4 millones y Japón, que requiere 1,7 millones. China presenta el umbral más bajo, con $960.000. En Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos marca una diferencia importante con 1,6 millones, frente a Arabia Saudita, donde se requieren $740.000. En América Latina, Brasil y México presentan umbrales mucho más bajos, $433.000 y $383.000 respectivamente, destacando la brecha significativa en la concentración de riqueza en la región. El informe anual de Oxfam destaca que, en los últimos 2 años, el 1% más rico del mundo ha acumulado casi el doble de riqueza que el resto de la población. Este fenómeno subraya la creciente desigualdad, especialmente en América Latina, donde 201 millones de personas viven en la pobreza, según la CEPAL. El índice Gini, que mide la desigualdad, ha empeorado en la región, con un promedio de 0,464, lo que evidencia la creciente disparidad en la distribución de ingresos. ¿Cómo una persona normal trabajadora puede volverse de clase media o rica? Para que una persona común alcance la clase media o incluso la riqueza, es fundamental tener una combinación de educación financiera, disciplina y planificación a largo plazo. Uno de los primeros pasos es invertir en el propio desarrollo, adquiriendo habilidades y conocimientos que incrementen el valor en el mercado laboral. Esto puede abrir puertas a empleos mejor remunerados o a oportunidades de negocio. El ahorro sistemático y la inversión inteligente también juegan un papel clave.
Mantener un control sobre los gastos, evitar deudas innecesarias y canalizar recursos hacia inversiones como propiedades, acciones o fondos puede generar riqueza a lo largo del tiempo. La diversificación de ingresos, a través de emprendimientos o ingresos pasivos, también ayuda a aumentar el patrimonio. Es importante mantener una mentalidad de crecimiento. Esto implica adaptarse a los cambios, aprender de los errores y buscar nuevas oportunidades. Rodearse de personas con una mentalidad similar y aprovechar el conocimiento de expertos puede acelerar el camino hacia una situación financiera más sólida. ¿Por qué la clase trabajadora y la clase media pierde con el paso del tiempo poder adquisitivo? Se debe a varios factores económicos. Uno de los principales es la inflación, que aumenta el costo de los bienes y servicios mientras los salarios no crecen al mismo ritmo. Esto provoca que, aunque los ingresos se mantengan estables, el dinero alcance para menos. Otra causa es la precarización laboral, con empleos menos estables y con menores beneficios, lo que reduce la capacidad de ahorro y limita las oportunidades de mejorar económicamente. Además, los aumentos en el costo de vida, como la vivienda, la educación y la atención médica, sobrepasan los incrementos salariales, erosionando el bienestar financiero de estas clases. La globalización y la automatización también afectan, ya que muchos empleos bien remunerados desaparecen o son externalizados a países con salarios más bajos. Esto obliga a las personas a aceptar trabajos con peores condiciones o menos remunerados, lo que afecta su calidad de vida a largo plazo. ¿Cómo afecta la inflación en la economía familiar? La inflación impacta directamente en la economía familiar al aumentar el precio de los bienes y servicios, lo que reduce el poder de compra del dinero. Esto significa que las familias necesitan destinar más ingresos para cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda y transporte, dejando menos margen para el ahorro o el gasto en otras áreas. A medida que los precios suben y los salarios no aumentan de manera proporcional, el presupuesto familiar se ajusta y en algunos casos, las personas deben priorizar entre cubrir ciertas necesidades o renunciar a ciertos productos. Los costos crecientes también pueden generar deudas, ya que los ingresos no siempre alcanzan para mantener el mismo nivel de vida. Además, la inflación afecta a largo plazo los ahorros, ya que el valor del dinero disminuye, erosionando la capacidad de ahorrar o de invertir en objetivos futuros como educación, vivienda o jubilación. ¿Cómo protegerse de la inflación? Es clave adoptar estrategias que ayuden a mantener o aumentar el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Una forma es invertir en activos que tienden a crecer con la inflación, como bienes raíces, acciones o bonos indexados a la inflación. Estos activos pueden ayudar a que el valor de tu dinero crezca a la par o más rápido que el aumento de precios. Diversificar las inversiones es otra táctica importante. Al tener una combinación de distintos activos financieros, se reduce el riesgo de pérdida y se maximiza la oportunidad de ganar. Mantener una parte del dinero en inversiones que generan ingresos pasivos también ayuda a contrarrestar el impacto de la inflación. Ahorrar en cuentas de interés alto o en monedas fuertes puede ayudar a proteger el capital. Además, negociar aumentos salariales o buscar oportunidades laborales que ofrezcan compensaciones ajustadas por inflación es crucial para mantener el poder adquisitivo. Reducir deudas de interés variable, que pueden aumentar con la inflación, y evitar gastos innecesarios también son medidas efectivas para no ver deteriorado tu bienestar financiero. ¿Qué son las finanzas personales, cómo aplicarlas, y cuál es su importancia para la clase trabajadora, clase media y rica? Las finanzas personales son la gestión adecuada del dinero de una persona o familia, incluyendo ingresos, gastos, ahorros, inversiones y planificación financiera a largo plazo. El objetivo es mantener un equilibrio financiero que permita cubrir las necesidades básicas, ahorrar para emergencias y planificar para el futuro. Aplicar buenas prácticas de finanzas personales implica crear presupuestos, controlar los gastos, evitar deudas innecesarias, invertir de manera inteligente y establecer metas financieras. En la clase trabajadora,
las finanzas personales son esenciales para cubrir necesidades inmediatas, manejar gastos cotidianos y crear un pequeño fondo de ahorro que sirva como colchón ante imprevistos. Dado que los ingresos son generalmente más ajustados, una gestión cuidadosa es clave para evitar endeudamientos excesivos y garantizar estabilidad. Para la clase media, las finanzas personales permiten mantener un nivel de vida estable, ahorrar para la educación de los hijos, adquirir una vivienda y planificar la jubilación. Un manejo adecuado del dinero les ayuda a mejorar su calidad de vida y alcanzar metas a largo plazo, como inversiones o ahorro para momentos de crisis. En la clase rica, las finanzas personales se centran en la preservación y crecimiento del patrimonio. A través de inversiones, diversificación y planificación fiscal, las personas de este grupo aseguran el mantenimiento y aumento de su riqueza. Además, buscan maximizar sus oportunidades financieras y proteger sus bienes de riesgos económicos. En todos los niveles, aplicar una buena gestión de las finanzas personales es crucial para mejorar la estabilidad financiera, protegerse de imprevistos y construir un futuro económico más seguro. ¿Cómo influye la política en la economía cuando hay inflación y deflación? Los gobiernos y los bancos centrales utilizan diferentes herramientas y políticas económicas para mitigar los efectos de estas fluctuaciones y estabilizar el mercado. Cuando hay inflación, los precios de los bienes y servicios suben, lo que reduce el poder adquisitivo de las personas. Para combatirla, los gobiernos y bancos centrales suelen aplicar políticas monetarias restrictivas, como aumentar las tasas de interés, lo que encarece los préstamos y reduce la cantidad de dinero circulante. También pueden reducir el gasto público o aumentar impuestos, con el objetivo de frenar la demanda y controlar la subida de precios. Sin embargo, estas políticas pueden frenar el crecimiento económico si no se gestionan con cuidado. En un contexto de deflación, los precios caen y, aunque esto puede parecer positivo, a largo plazo desincentiva el consumo y la inversión, ya que las personas y empresas esperan que los precios sigan bajando. Esto puede llevar a una contracción económica. En este escenario, las políticas económicas tienden a ser expansivas. Los bancos centrales pueden bajar las tasas de interés, facilitando el crédito y alentando el gasto. Los gobiernos también suelen aumentar el gasto público o reducir impuestos para estimular la demanda y combatir el estancamiento de la economía. Tanto en la inflación como en la deflación, las decisiones políticas juegan un rol crucial para equilibrar la economía y evitar efectos negativos prolongados. La gestión adecuada de estas situaciones es clave para proteger el bienestar de la población y mantener la estabilidad económica. ¿Por qué cuando hay crisis los ricos se vuelven más ricos y la clase media y trabajadora más pobre? Los ricos suelen tener acceso a activos financieros como acciones, bonos, propiedades e inversiones internacionales. Durante una crisis, los precios de estos activos pueden caer, lo que representa una oportunidad para quienes tienen capital para adquirirlos a precios bajos. A medida que la economía se recupera, estos activos tienden a revalorizarse, aumentando considerablemente el patrimonio de los más adinerados. Además, los ricos suelen tener mejores asesores financieros, lo que les permite aprovechar estas oportunidades de forma estratégica. Las personas con altos ingresos generalmente cuentan con más recursos para resistir las crisis. Tienen ahorros, inversiones diversificadas y fuentes de ingresos más estables, lo que les permite soportar periodos de recesión sin perder su calidad de vida. Por otro lado, la clase media y trabajadora depende en gran medida de salarios que pueden verse afectados por despidos, reducción de horas o congelación de salarios, lo que reduce su capacidad de consumo y ahorro. Durante las crisis, las entidades financieras suelen restringir el crédito y las tasas de interés suben para la mayoría de la población. Sin embargo, las personas ricas tienen acceso a préstamos más favorables, lo que les permite seguir invirtiendo. En cambio, para la clase media y trabajadora, el acceso al crédito se complica y, si lo obtienen, el costo es elevado, lo que agrava su situación financiera. En muchas crisis, las políticas gubernamentales, como los rescates financieros o las bajadas de impuestos, tienden a favorecer a grandes corporaciones e inversores.
Esto impulsa la acumulación de riqueza en la parte alta de la pirámide económica. Mientras tanto, las ayudas para la clase media y trabajadora suelen ser más limitadas o no alcanzan a mitigar completamente el impacto de la crisis. Las crisis tienden a incrementar la precariedad laboral, con un aumento de empleos temporales, de tiempo parcial o mal remunerados. Esto afecta principalmente a la clase trabajadora, que ve deterioradas sus condiciones de empleo. Al mismo tiempo, la automatización y la tecnología, que suelen acelerar su uso en tiempos de crisis, pueden desplazar a trabajadores y concentrar más ingresos en manos de los dueños del capital. Estos factores combinados explican por qué los ricos, con mayor resiliencia y capacidad de aprovechar las oportunidades, tienden a incrementar su riqueza durante las crisis, mientras que la clase media y trabajadora se ve más afectada y tiende a perder poder adquisitivo y seguridad financiera. ¿Cómo es la fórmula del pobre, clase media, y los ricos según Robert Kiyosaki? Kiyosaki señala que las personas pobres, de clase media y ricas administran sus ingresos, gastos y activos de formas que determinan sus resultados financieros. En el caso de los pobres, gran parte de sus ingresos se destinan a cubrir necesidades básicas como vivienda y alimentación, dejando poco espacio para ahorrar o invertir. Esto los lleva a depender completamente de su trabajo, sin generar patrimonio que les permita mejorar su situación a largo plazo. La clase media, por otro lado, tiene ingresos más altos, pero gran parte de sus recursos se va en la adquisición de pasivos como casas, coches y otros bienes que generan gastos adicionales. Aunque aparentan estar acumulando riqueza, estos bienes no les proporcionan ingresos, lo que los mantiene en un ciclo de deudas y gastos que impide un crecimiento económico real. Los ricos se distinguen por enfocarse en la compra de activos que generan ingresos, como inversiones, propiedades o negocios. En lugar de depender solo de su trabajo, hacen que su dinero trabaje para ellos, generando ingresos pasivos que aumentan su patrimonio y les permiten seguir invirtiendo en más activos. La clave de esta diferencia radica en cómo cada grupo maneja sus activos y pasivos. Mientras los pobres y la clase media tienden a gastar en bienes que no generan ingresos, los ricos priorizan la inversión en activos que les permiten aumentar su riqueza. Kiyosaki enfatiza que entender esta diferencia y adoptar una mentalidad orientada a la acumulación de activos es fundamental para cambiar el rumbo financiero de una persona. ¿Qué es la libertad financiera y cómo se calcula? La libertad financiera es la capacidad de una persona para vivir sin depender de un salario, gracias a los ingresos generados por sus inversiones o activos. Esto implica que los ingresos pasivos, como dividendos, rentas o intereses, cubren todos los gastos necesarios para mantener un estilo de vida deseado. Alcanzarla significa tener el control total sobre el tiempo y las decisiones económicas, sin preocuparse por cumplir con obligaciones financieras inmediatas. Para calcularla, es necesario conocer tanto los gastos mensuales como los ingresos pasivos generados por activos como propiedades, inversiones en bolsa o negocios que no requieren presencia constante. Una vez que los ingresos pasivos superan o igualan los gastos, se puede decir que se ha alcanzado la libertad financiera. El cálculo también depende de establecer un objetivo claro de cuánto dinero es necesario para vivir sin preocupaciones económicas. Este monto varía según el estilo de vida y los gastos fijos de cada persona, por lo que es esencial ajustar las inversiones de forma que generen ingresos suficientes para cubrir esas necesidades a lo largo del tiempo. ¿Por qué es importante que la clase trabajadora y la clase media empiece pronto a invertir y prepararse para la jubilación? Al comenzar temprano, se puede aprovechar el interés compuesto, lo que permite que las inversiones crezcan de manera exponencial con el tiempo. Retrasar esta planificación puede significar tener que aportar mucho más en el futuro para lograr el mismo nivel de estabilidad financiera. Además, las pensiones estatales suelen no ser suficientes para mantener el estilo de vida deseado tras la jubilación. Ahorrar e invertir desde una etapa temprana permite crear una fuente de ingresos adicional que puede garantizar una mayor seguridad financiera durante los años de retiro. También ayuda a enfrentar imprevistos económicos, evitando que se dependa únicamente de un salario o de ayudas sociales.
Al hacerlo, se ganan opciones y libertad financiera para disfrutar de la jubilación sin estrés económico. ¿Cómo funciona el interés compuesto? Los intereses generados por una inversión en un activo como por ejemplo unas acciones de una empresa se suman al capital inicial, de manera que en cada nuevo periodo los intereses se calculan sobre una base mayor. A diferencia del interés simple, que se calcula solo sobre el capital original, en el compuesto los intereses se reinvierte, lo que permite que la cantidad crezca de forma exponencial con el tiempo. Por ejemplo, invertimos $1,000 en un activo financiero que da un interés compuesto del 5% anual después de inflación a 10 años. Si realizamos la operación saldrá que dentro de 10 años esos $1,000 se habrán convertido en $1,628,89. Mientras que la misma operación si fuera a interés simple del 5% anual a 10 años, esta nos hubiera dado $1,500 al finalizar la inversión. La clave está en que cada vez que se aplican los intereses en el interés compuesto, estos se añaden al capital acumulado, lo que incrementa el monto total sobre el que se aplicará el siguiente cálculo de interés. A medida que pasa el tiempo, el capital crece más rápidamente, ya que los intereses se generan tanto sobre la inversión original como sobre los intereses ya ganados. El crecimiento del interés compuesto depende de 3 factores: la tasa de interés, el tiempo que se mantiene la inversión o el préstamo, y la frecuencia con la que se capitalizan los intereses. Cuanto mayor sea el tiempo y la frecuencia con la que se aplican los intereses, más rápido aumentará el valor total de la inversión o la deuda. El interés compuesto permite que una cantidad inicial crezca de manera acelerada, ya que se calcula no solo sobre el capital original, sino también sobre los intereses generados en cada periodo. Esto lo convierte en una herramienta poderosa tanto para inversiones como para deudas a largo plazo. ¿Qué es la regla del 72? Es una fórmula simple que permite estimar el tiempo necesario para que una inversión se duplique, basado en una tasa de interés anual fija. Para utilizarla, divide 72 entre la tasa de interés anual. El resultado es el número aproximado de años que tomará duplicar el capital invertido. Por ejemplo, si la tasa de interés es del 6%, al dividir 72 entre 6 se obtiene 12, lo que significa que la inversión se duplicará en 12 años. Si la tasa es del 8%, al dividir 72 entre 8, el resultado es 9, por lo que el capital se duplicaría en 9 años. Esta regla es especialmente útil cuando se quiere hacer cálculos rápidos para entender el impacto de diferentes tasas de interés en el crecimiento de una inversión sin necesidad de complicadas fórmulas matemáticas. Aunque no es perfectamente precisa, ofrece una buena aproximación para tasas de interés razonables. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial a la clase trabajadora y media en el futuro? Los efectos serán variados y pueden ser tanto positivos como negativos, dependiendo de cómo se gestione la transición tecnológica. Para la clase trabajadora, uno de los principales riesgos es la automatización de tareas repetitivas o físicas. Muchas ocupaciones, como las que involucran el trabajo manual, la logística o el servicio al cliente, podrían ser reemplazadas por máquinas o algoritmos. Esto podría generar desempleo o subempleo, particularmente en sectores como la manufactura, el transporte y el comercio minorista. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la IA cree nuevos empleos en áreas como la programación, la robótica y el mantenimiento de tecnología avanzada, aunque estos trabajos requerirán una reconversión de habilidades. En cuanto a la clase media, la IA podría cambiar la naturaleza de trabajos profesionales y administrativos. Tareas rutinarias y analíticas en finanzas, derecho o medicina podrían ser automatizadas, lo que afectaría a sectores con alta presencia de trabajadores de clase media. No obstante, los empleos que requieren creatividad, pensamiento crítico o habilidades interpersonales seguirán siendo valiosos. En este sentido, las personas que logren adaptarse a los cambios tecnológicos, invirtiendo en educación y nuevas competencias, podrán mantenerse competitivas en el mercado laboral.
Por otro lado, la IA tiene el potencial de mejorar la eficiencia y reducir los costos en diversos sectores, lo que podría traducirse en una mayor productividad y crecimiento económico. Para la clase media y trabajadora, esto podría significar mejores oportunidades de empleo en ciertos sectores emergentes, como la atención sanitaria digital, la tecnología verde o la educación en línea. Sin embargo, si no se abordan adecuadamente las desigualdades en el acceso a la educación y la capacitación, la brecha entre ricos y pobres podría ampliarse, ya que los trabajos más automatizables tienden a estar en las capas bajas y medias de la fuerza laboral. ¿Cuáles son los países más ricos del mundo y cuáles son sus políticas? Los países más ricos del mundo suelen destacarse por su alto PIB per cápita, estabilidad económica y políticas que favorecen el crecimiento y la inversión. Estos países implementan estrategias que fomentan la innovación, el comercio internacional y el bienestar social, lo que contribuye a su éxito económico. Luxemburgo. Este país pequeño pero altamente desarrollado tiene un sector financiero robusto, con una economía basada en la banca internacional y los servicios financieros. Sus políticas fiscales atraen a empresas multinacionales, mientras que su estabilidad política y social promueve el crecimiento económico. Suiza. Suiza destaca por su alta calidad de vida y su estabilidad económica. La banca suiza y su industria farmacéutica son pilares fundamentales de su economía. Su política de neutralidad y el atractivo para la inversión extranjera han consolidado al país como un refugio financiero seguro. Noruega. Gracias a sus vastos recursos naturales, especialmente el petróleo, Noruega ha acumulado una gran riqueza. El país gestiona sus ingresos petroleros a través de un fondo soberano, lo que le permite mantener una política económica sostenible a largo plazo. Su enfoque en la equidad social y los servicios públicos de calidad también son factores clave en su riqueza. Singapur. Singapur ha logrado convertirse en uno de los países más ricos gracias a su enfoque en el comercio y la innovación tecnológica. Con una de las economías más abiertas del mundo, fomenta la inversión extranjera y mantiene un sistema fiscal favorable. La educación y la infraestructura de vanguardia también han sido pilares de su éxito. Estados Unidos. Como una de las economías más grandes del mundo, Estados Unidos cuenta con un alto PIB per cápita debido a su sistema capitalista avanzado, que fomenta la innovación, el emprendimiento y la competencia. Sus políticas promueven la libertad económica, el libre comercio y el liderazgo en tecnología e innovación. Qatar. La riqueza de Qatar proviene principalmente de sus vastos recursos de gas natural y petróleo. El gobierno ha implementado políticas de diversificación económica para reducir su dependencia de los hidrocarburos, invirtiendo en sectores como el turismo, los bienes raíces y la educación. Emiratos Árabes Unidos. Con una economía basada en el petróleo, los Emiratos han diversificado considerablemente en sectores como el turismo, el comercio y la tecnología. Políticas de inversión extranjera, zonas francas y un sistema fiscal competitivo han ayudado a mantener su estatus como uno de los países más ricos. Irlanda. El crecimiento de Irlanda ha sido impulsado por su bajo impuesto de sociedades, lo que ha atraído a muchas empresas multinacionales, especialmente en el sector tecnológico y farmacéutico. Además, su membresía en la Unión Europea le da acceso a un mercado amplio y estable. En resumen, estos países han adoptado políticas que promueven la estabilidad económica, la apertura al comercio internacional y una fuerte inversión en educación e innovación. La diversificación económica y la gestión eficaz de recursos también son claves en su éxito económico. ¿Qué dice José Elías sobre la clase media? José Elías, empresario y millonario español, ha generado polémica por sus comentarios sobre la clase media. Para él, la clase media actual enfrenta grandes desafíos debido a la falta de independencia económica. Defiende la idea de que muchos solo pueden mantener un nivel de vida estable formando parejas o compartiendo recursos, algo que considera una pérdida de dignidad. Su perspectiva resalta la dificultad que experimenta la clase media en acceder a viviendas o una vida cómoda sin estar bajo presiones financieras constantes.
Muchas personas se ven obligadas a depender de sueldos conjuntos para mantener su nivel de vida. Según Elías, la clase media enfrenta dificultades estructurales, como el alto costo de la vivienda, lo que limita su capacidad para aspirar a una mayor independencia económica. También cuestiona los valores tradicionales de la clase media, sugiriendo que muchos se conforman con una estabilidad financiera relativa sin alcanzar la libertad económica que considera fundamental. La clase media en España ha perdido poder adquisitivo. Según él, pertenecer a la clase media debería implicar poder adquirir una vivienda, un coche, disfrutar de ocio sin preocupaciones y viajar, algo que, en su opinión, ya no es accesible para muchos. Elías defiende que esta definición no ha cambiado con el tiempo y que la dignidad está vinculada a la independencia económica, más allá de los ajustes sociales actuales. ¿Por qué los jóvenes no pueden comprarse una vivienda? Los precios de los inmuebles siguen subiendo, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo, y la inestabilidad laboral persiste. Además, los tipos de interés elevados y el endurecimiento de los criterios bancarios complican aún más la financiación de una vivienda. La falta de educación financiera añade otro reto, ya que muchos jóvenes no están bien preparados para gestionar los complejos trámites relacionados con la compra de una casa. También, su interés por la movilidad y la sostenibilidad ha cambiado las prioridades, lo que afecta su decisión de compra. Por otro lado, el desempleo juvenil es alarmante, especialmente en países como España, donde alcanza el 27%. Esto dificulta el ahorro necesario para una entrada hipotecaria, mientras las condiciones laborales inestables hacen que los jóvenes sean considerados de mayor riesgo por las entidades financieras. Aunque hay quienes priorizan el alquiler o la flexibilidad geográfica, la sostenibilidad en las viviendas también se ha convertido en una preocupación. Sin embargo, optar por inmuebles sostenibles eleva los precios, lo que aumenta la dificultad de acceder a este tipo de propiedades. Los jóvenes, además de las barreras económicas, valoran cada vez más aspectos como la movilidad y la sostenibilidad, aunque el mercado no siempre responde a estas expectativas de manera asequible. ¿Y qué hay del alquiler en España? Es un reflejo de una mala gestión y de una regulación ineficaz que no ha sabido abordar las verdaderas necesidades del mercado. La ley de vivienda, en lugar de proteger a los inquilinos y estabilizar los precios, ha exacerbado la escasez y disparado los precios. Es crucial que las autoridades revisen y ajusten las políticas actuales para fomentar una oferta de alquiler adecuada y accesible, garantizando así el derecho a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos. La situación actual no solo afecta a los inquilinos, sino que pone en riesgo la estabilidad del mercado inmobiliario en su conjunto. La aprobación de la ley de vivienda ha desencadenado una serie de consecuencias que han profundizado los problemas estructurales existentes en el sector inmobiliario. La oferta de viviendas en alquiler se ha reducido, desplazando la demanda hacia las poblaciones periféricas y agudizando la crisis habitacional en las grandes ciudades. La retirada de viviendas del mercado de alquiler ha sido acelerada por las restricciones impuestas por la ley de vivienda que, con sus restricciones de precios y la inseguridad jurídica frente a impagos y ocupaciones, ha acelerado el deterioro del mercado de alquiler. Cada vez más propietarios prefieren no alquilar, especialmente a inquilinos con situaciones cercanas a la vulnerabilidad, por miedo a no poder recuperar sus viviendas en caso de impago. Esta percepción de riesgo ha llevado a que muchos propietarios opten por mantener sus propiedades vacías o venderlas, reduciendo drásticamente la oferta disponible. El impacto de esta reducción de la oferta es palpable. En las grandes ciudades, los inquilinos con salarios medios encuentran cada vez más difícil pagar los alquileres actuales, que superan los 1.000 o incluso 1.200 euros mensuales. La oferta ha desaparecido en muchos barrios céntricos y es cada vez más escasa en las zonas periféricas. La subida de los tipos de interés también ha complicado la situación, ya que muchas familias que querían comprar no pueden acceder a una hipoteca y se ven obligadas a alquilar. Este incremento en la demanda de alquiler, frente a una oferta en caída libre, ha generado un círculo vicioso de subida de precios y mayor presión sobre el mercado. La situación de incertidumbre es alarmante.
En las agencias inmobiliarias no solo se ve cómo la oferta de alquiler está en caída libre, también presenciamos cómo las compraventas sin financiación se han disparado y ya representan el 32% del total, una cifra sin precedentes. Este desplazamiento hacia la compra, aunque creciente, no es una solución viable para todos, dado que no todos los potenciales compradores pueden permitirse adquirir una vivienda sin hipotecarse. Según datos publicados por el INE y diferentes portales inmobiliarios, respecto a los precios, el alquiler ha subido un 3% desde enero, con un incremento anual cercano al 7%. Las mismas fuentes indican que los precios de venta también han subido alrededor de un 5% desde comienzos del año, ya que la escasa oferta en el mercado del alquiler está desplazando la demanda hacia la compra. La situación de incertidumbre en el mercado de la vivienda es de una magnitud nunca vista. La falta de oferta y la creciente demanda han creado una tormenta perfecta que, sin medidas correctivas adecuadas, podría continuar deteriorando el acceso a la vivienda para muchos ciudadanos. ¿Qué libros leer para ascender en la clase social de trabajadora a media o rica? Para ascender de la clase trabajadora a la media o rica, hay varios libros que pueden ofrecer estrategias útiles en cuanto a educación financiera, desarrollo personal y habilidades empresariales. Aquí tienes algunas recomendaciones. Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, explica la diferencia entre los activos y los pasivos, y cómo invertir inteligentemente. El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason enseña principios básicos de ahorro y gestión financiera. Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker trata sobre la mentalidad que conduce a la riqueza. Principios de Radalio proporciona lecciones de vida y trabajo basadas en las experiencias de uno de los inversores más exitosos. Piense y hágase rico, Napoleon Hill. Un libro icónico que explora la importancia de la mentalidad para alcanzar el éxito financiero. La transformación total de su dinero, Dave Ramsey. Proporciona un plan claro para salir de las deudas, ahorrar e invertir. El inversor inteligente, Benjamin Graham. Considerado la Biblia de la inversión a largo plazo, enseña los principios del value investing. La semana laboral de 4 horas, Timothy Ferriss. Ofrece ideas sobre cómo generar ingresos pasivos y tener más control sobre tu tiempo y tu vida. Un paso por delante de Wall Street, Peter Lynch. Explica cómo los inversores individuales pueden tener éxito en los mercados si piensan como inversores. Principios, vida y trabajo, Ray Dalio. Explora los principios que llevaron a uno de los mayores inversionistas del mundo a alcanzar el éxito financiero. Dinero, domina el juego, Tony Robbins. Proporciona estrategias prácticas para gestionar tus finanzas y asegurar tu futuro económico. El cuadrante del flujo del dinero, Robert Kiyosaki. Amplía los conceptos de padre rico, padre pobre sobre cómo pasar de ser empleado a inversor o dueño de negocios. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, John C. Maxwell. Enseña habilidades de liderazgo esenciales para mejorar tanto en lo personal como en lo financiero. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Dale Carnegie. Aunque no es específicamente sobre dinero, este libro enseña habilidades sociales y de liderazgo clave para el éxito. El poder de los hábitos, Charles Duhigg. Explica cómo los hábitos financieros y personales pueden determinar tu éxito a largo plazo. La magia de pensar en grande, David J. Schwartz. Ayuda a cambiar la mentalidad y establecer objetivos más ambiciosos para el éxito financiero. Your Money or Your Life, Becky Robin y Joe Dominguez. Enseña cómo redefinir la relación con el dinero y cómo alcanzar la independencia financiera. El pequeño libro para invertir con sentido común, John C. Bogle. Enseña la importancia de invertir de manera simple y sensata, siguiendo el mercado en lugar de intentar superarlo. Sapiens, de animales a dioses, Yuval Noah Harari. Aporta una perspectiva más amplia sobre cómo funciona la sociedad y la economía, que puede influir en cómo ves el crecimiento personal y financiero. La psicología del dinero, Morgan Housel. Explora cómo las emociones y las decisiones psicológicas afectan a la riqueza y las inversiones.
El arte de la guerra, Sun Tzu. Aunque es un tratado militar, sus enseñanzas se pueden aplicar a la toma de decisiones estratégicas en los negocios y las finanzas. Estos libros proporcionan una sólida base de conocimiento sobre cómo mejorar la situación financiera, cambiar la mentalidad hacia el éxito y aprender habilidades necesarias para escalar en el ámbito económico. ¿Qué tipos de trabajos tienen la clase baja, clase media y los ricos? Suelen diferir en términos de educación, habilidades y niveles de ingresos. Aquí te explico cómo se distribuyen estos trabajos en cada grupo. Clase baja. La clase baja generalmente ocupa empleos que requieren menos educación formal y habilidades especializadas. Estos trabajos suelen tener sueldos bajos, poca estabilidad y pocas oportunidades de crecimiento profesional. Trabajos típicos. Obreros de fábricas y construcción. Personal de limpieza. Cajeros de tiendas y supermercados. Trabajadores en restaurantes de comida rápida. Empleados de almacenes y logística. Trabajos agrícolas o temporales. Personal de mantenimiento y seguridad. Conductores de transporte público o taxis. Estos empleos son a menudo manuales, con alta rotación y pocas oportunidades de desarrollo económico a largo plazo. Clase media. Los trabajos de la clase media suelen requerir una educación superior, títulos técnicos o universitarios, y proporcionan una mayor estabilidad económica, con salarios medios y beneficios como seguros de salud y jubilación. Este grupo también tiene una mezcla de trabajos manuales especializados y empleos profesionales de oficina. Trabajos típicos. Profesores y educadores. Enfermeras y profesionales de la salud, sin ser médicos. Técnicos de informática y administración de sistemas. Empleados de oficina, contadores, administradores. Ingenieros de nivel medio. Gerentes de tiendas y supervisores. Policías, bomberos y otros servicios públicos. Empleados bancarios y financieros de nivel medio. Propietarios de pequeñas empresas o autónomos. La clase media tiene una mezcla de trabajos que requieren habilidades específicas y ofrece una mayor seguridad financiera, pero aún dependen de su salario para mantener su nivel de vida. Clase rica. La clase rica suele estar involucrada en trabajos que generan altos ingresos o gestionan grandes cantidades de capital. A menudo, no dependen de un salario regular, ya que tienen inversiones, propiedades o negocios que les generan ingresos pasivos. Las personas ricas también suelen ocupar posiciones de liderazgo o propiedad en sus empresas. Trabajos típicos. Empresarios y propietarios de grandes empresas. Ejecutivos de alto nivel, CEO, CFO, directores. Inversionistas, capitalistas de riesgo. Banqueros y corredores de bolsa. Abogados y médicos especializados en áreas de alta remuneración. Consultores de alto nivel. Desarrolladores inmobiliarios. Artistas, deportistas y celebridades de alto perfil. En muchos casos, la riqueza de estas personas proviene de los activos que poseen, inversiones, acciones, bienes raíces, más que del trabajo que realizan activamente. Además, los trabajos en este grupo suelen implicar responsabilidades de liderazgo y gestión de grandes cantidades de recursos. Diferencias clave. La clase baja tiende a trabajar por salarios bajos en empleos manuales con pocas oportunidades de crecimiento. La clase media tiene empleos más estables y remunerados, a menudo en áreas profesionales o técnicas, aunque todavía dependen del trabajo activo para mantener su nivel de vida. Los ricos generan ingresos a través de activos, inversiones o empresas, y ocupan roles de liderazgo o poseen negocios. ¿Cómo usa el dinero la clase baja, clase media, y los ricos? Varía en función de sus prioridades, acceso a recursos y mentalidades financieras. La clase baja suele tener ingresos limitados y enfrenta la necesidad de cubrir necesidades básicas, lo que influye directamente en cómo manejan su dinero. La mayor parte del dinero se destina a gastos esenciales como alimentos, vivienda, transporte y servicios básicos.
Debido a los bajos ingresos, a menudo recurren a créditos o préstamos pequeños para cubrir emergencias o compras mayores, lo que los puede llevar a deudas de alto interés. Con los ingresos ajustados, no suelen tener un margen para ahorrar o invertir, y lo poco que ahorran se destina a emergencias. El dinero tiende a gastarse tan pronto como se recibe, lo que genera una dependencia constante de su salario mensual o quincenal. La clase media tiene ingresos más altos que la clase baja, lo que les permite cubrir necesidades y aspirar a un estilo de vida más cómodo. Sin embargo, tienden a gastar de manera diferente a los ricos, priorizando activos que generan gastos. Los ingresos suelen destinarse a la compra de viviendas, coches y otros bienes que implican deudas y costos adicionales a largo plazo, como hipotecas y préstamos. Aunque estos bienes les dan un sentido de estabilidad, no generan ingresos. Consumo de bienes y servicios. La clase media tiende a gastar más en servicios como educación privada, seguros de salud y entretenimiento. Esto mejora su calidad de vida, pero también los deja con menos para ahorrar o invertir. A menudo ahorran para la jubilación o para emergencias, pero gran parte de sus ingresos se va en deudas y mantenimiento de su estilo de vida. Aunque algunos invierten, lo hacen de manera más conservadora, con menos conocimiento sobre cómo maximizar sus retornos. Su enfoque está más en la estabilidad que en el crecimiento agresivo. Los ricos usan el dinero de manera muy diferente, enfocándose en la adquisición de activos que generen más ingresos y minimicen sus gastos personales. Los ricos destinan la mayor parte de su dinero a inversiones que generan ingresos pasivos, como bienes raíces, acciones, negocios y fondos de inversión. Esto les permite hacer que el dinero trabaje para ellos. En lugar de depender de un solo flujo de ingresos, los ricos suelen tener múltiples fuentes de ingreso a través de sus activos e inversiones, lo que les proporciona mayor seguridad financiera. Aunque tienen un estilo de vida más lujoso, los ricos suelen ser más estratégicos en su gasto, priorizando inversiones antes que el consumo de bienes que solo generen gastos. En lugar de gastar sus ganancias, reinvierten en más activos para seguir aumentando su patrimonio y generar más ingresos pasivos a largo plazo. Diferencia clave. La clase baja gasta principalmente en cubrir necesidades básicas, sin mucho margen para ahorrar o invertir. La clase media invierte en pasivos como viviendas y coches, lo que limita su capacidad de generar riqueza a largo plazo. Los ricos priorizan la adquisición de activos que generan ingresos, lo que les permite seguir acumulando riqueza sin depender directamente de su trabajo activo.